Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, pues esto que hemos descrito en los padres orientales, en los padres occidentales, también después de la elaboración que tuvo durante la Edad Media la doctrina católica, pues todavía se desarrolló más. El pseudo Dionisio, un autor pues muy conocido, ¿no?, en los estudiosos de la Edad Media, habló de tres vías. El hombre en la vía purificativa, el hombre en la vía iluminativa y el hombre en la vía unitiva, o sea, vía purificativa, vía iluminativa y vía unitiva. En la purificativa comienza por alejarse del pecado, acercándose poco a poco a la verdad. En la vida iluminativa se va enamorando de las verdades reveladas, y en la vía unitiva es inmediatamente iluminado por Dios. Las tres edades hacen referencia a ello. El crecimiento espiritual de la caridad puede considerarse como algo semejante al desarrollo corporal. Y así pues podemos llegar a concretar como que se dice infantil la edad anterior al uso de la razón. Después se distingue otro estado del hombre cuando ya comienza a hablar y a tener uso de razón. Y más tarde tenemos un tercer grado cuando empieza el poder de generación. Y así se llama la condición perfecta del hombre, ¿no? Cuando el hombre ya tiene una misión, tiene un poder de generación. Bueno, pues algo así también ha querido hacer la Iglesia en esta triple distinción de los sacramentos. Fijaros cómo la tercera parte de los sacramentos son los sacramentos de la misión, orden sacerdotal y matrimonio, que han querido hacer como un parangón, ¿no?, con esta tercera etapa. Si decimos que la primera parte es la etapa infantil, luego es la etapa de la pubertad y finalmente la etapa de la madurez, cuando ya el hombre genera, ¿no?, y tiene hijos, etcétera, también eso está un poco parangonado con lo que es el sacramento del matrimonio y del orden sacerdotal, cuando alguien ya tiene esa fecundidad, bien sea sacerdotal o bien sea matrimonial para el mundo. Es como la etapa, es la ley de la vida, la ley de la vida. En todo movimiento ocurre esto. Lo primero es salir del término al origen, es decir, del término de origen, ¿no? Uno sale para poder llegar a la meta, lo primero que hay que hacer es salir, primera fase. Lo segundo es recorrer, ¿no?, pues lo que separa de la meta a donde llegamos, ¿no? Primero salir, segundo es acercarse, y tercero es llegar y descansar en el término al que estábamos caminando, ¿no? Y es que toda dedicación del hombre tiene un principio, tiene un medio y tiene un término. Y por lo tanto, pues bueno, pues esa es la triple distinción que toda la tradición de la Iglesia ha hecho, Bien, podemos poner estos procesos, muchas veces se ha descrito en relación con el éxodo bíblico del pueblo de Israel que sale de Egipto. El pueblo de Israel, conducido y asistido por Dios, en primer lugar tuvo que salir de Egipto con un gran esfuerzo, no con un gran riesgo. O sea, que lo primero es salir, esa es la iniciación. El salir de Egipto, romper con las cadenas, ¿no?, que ataban la esclavitud de Egipto, es semejante a nuestro bautismo. Hay que salir de las ataduras del pecado. Luego el pueblo de Israel tuvo pues una larga marcha por el desierto. O sea, el Señor quiso que después de salir de Egipto no entrase inmediatamente en la tierra prometida, sino que diese unas buenas vueltas por el desierto, ¿no?, que eran necesarias porque tenía que formarse como pueblo, tenía que purificarse, tenía que desprenderse de muchos malos hábitos que había adquirido cuando era esclavo en Egipto, ¿no? Y es toda una etapa, pues purificativa, una etapa purificativa muy importante, ¿no?, muy importante. Se va iluminando. Después de la purificación primera, se va iluminando, como en una segunda fase, se pasa de la purificación a la iluminación, a tomar conciencia de pueblo, a ver cómo Yahvé hace alianza con ellos, ¿no? De la purificación se pasa ahora a la vía iluminativa, se van cayendo en cuenta. Después de haber roto las cadenas de Egipto, ahora tienen que ser iluminados por el paso del desierto. Y luego pues hay una lógica, ¿no?, que es la entrada
en la tierra prometida, que es la vía unitiva, la vía unitiva en la que uno pues goza de esa tierra prometida. Ya en esta vida comienza a gozarla, tierra prometida que emana leche y miel. Esa tierra, ese gozar también está en una fase, ¿no? Hay una lógica perfecta en este plan dispuesto por Dios para el pueblo elegido, ¿no? Es el cristiano niño, el cristiano joven y el cristiano adulto. El cristiano niño, pues es aquel que salía pues por el sacramento del bautismo, principalmente, ¿no? Salía de las ataduras de Egipto. El cristiano joven es aquel que traspasaba el desierto purificándose, ¿no? Recibiendo los sacramentos de la purificación, bueno, pues el sacramento de la penitencia, el sacramento también de la Eucaristía, alimento para el camino. El cristiano adulto es aquel que entra en la tierra prometida y a través del sacramento del matrimonio y del orden, pues da mucho fruto. Adulto en Cristo, es decir, cristiano espiritual y perfecto, puede llamarse aquel que con la gracia de Dios ha ido hasta el final por el camino de la perfección evangélica. Eso es lo hermoso, que está iluminado y movido por el Espíritu Santo. Algunos matices que hay que hacer de esta explicación que hemos dado. Bueno, pues estamos hablando de una imagen y no pretendamos ahora nosotros pues hacer una especie de... a veces nos suele gustar, pues cuando hacemos un esquema de estos, a ver, ¿dónde me encasillo yo? ¿Y dónde se encasilla el prójimo? ¿Dónde esto no son matemáticas, esto no son matemáticas y uno aquí no puede estar pretendiendo en este esquema que hemos explicado, a ver dónde me inserto yo, porque es que de hecho, esto para empezar no coincide la edad biológica y la edad espiritual. O sea, puede haber personas muy adultas, que todavía no han salido de Egipto, vamos, que son todavía esclavos en Egipto. Todavía no han dado el primer paso de romper con la esclavitud. Y puede haber niños que estén en un grado de santidad, vamos, que están en la tierra prometida ya. O sea, que no coincide edad biológica y edad espiritual. Y además también hay que decir que uno puede percibir que en su vida tiene aspectos en los que parece que todavía no ha roto con las cadenas de Egipto, tiene otros aspectos en los que ya está pasando por el desierto, y puede tener otros aspectos en los que ya entra a la tierra prometida. O sea que esas fases pues no están, o sea, no es que haya una especie de frontera así que de repente dice, olvidémonos de la fase anterior, ya hemos pasado a la siguiente. Pues no nos olvidamos nunca, porque estamos siempre creciendo y en cualquier situación pues volvemos de nuevo fácilmente a acordarnos, como se dice en la Sagrada Escritura, nos acordamos de las cebollas de Egipto, volvemos la vista para atrás, caminamos para adelante, o sea, es decir, pues sí, o sea, forma parte de... Es decir, existe este esquema de vida espiritual, pero tampoco, o sea, hay que interpretarlo con flexibilidad, ¿no? No podemos intentar, pues encasillar las cosas, pero vamos, ¿no? Como si fuesen pasitos lógicos, matemáticos. No, porque las cosas de Dios no se pueden así, pues, atar a esquemas humanos. El Espíritu Santo sopla donde quiere. Y bueno, y lo mismo digo pues de cara a los sacramentos, que puede ocurrir que ha habido santos que se han bautizado en la fase última de su vida, lo cual quiere decir que el sacramento del bautismo, que en sí es el sacramento de la iniciación de salir de Egipto, pues también pues ha podido ocurrir que el Señor haya permitido pues en alguien que haya recibido el sacramento en la fase última de su vida, pues bueno, es decir, que no pretendamos que lo explicado ahora sea aquí aplicado pues de una especie como punto por punto. Más bien, esta explicación que hemos dado es para que crezcamos en conciencia de la importancia del caminar en la vida espiritual y la importancia de que los sacramentos también los insertemos en ese dinamismo. Sacramentos de la iniciación, sacramentos de la curación, sacramentos de la comunión y de la misión, ¿no? Todo ello insertado en un dinamismo de crecimiento de la vida espiritual.
Los sacramentos pues no son actos puntuales, los que de vez en cuando nos acordamos de Dios, no, son un continuo salir del Señor a nuestra vida, salir a nuestro encuentro, alimentarnos como la vid alimenta al sarmiento, acompañarnos en todos los avatares de la vida, ser sustento, ser acicate, ser llamada de atención, para que ese crecimiento necesario de la vida espiritual pues sea posible, no sea continuamente alimentado. Bien, vamos a dejar aquí la explicación de estos dos puntos introductorios, el 1210 y el 1211. Bien, nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.